alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan por las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go y también en RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021 y sigue el proceso de vacunación, Flor, en los circuitos de acuerdo con la programación y para los que se inscribieron voluntariamente para recibir la dosis de la vacuna AstraZeneca, la primera dosis, en el Auto Express de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. La gente ha acudido masivamente a vacunarse con la vacuna AstraZeneca. Desafortunadamente en el circuito 8-7, Flor, no hubo la afluencia de personas que se esperaba. Yo hubiera imaginado que iban a salir en banda. Yo también. Con todo lo que se pidió que fueran. Yo también porque como dijimos, ese es un circuito electoral con una conformación heterogénea, pero en su mayoría son personas que están informadas, que han recibido instrucción, educación, etcétera. Hay una gran población de adultos mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Yo tuve la oportunidad de ir el sábado, llevé a mi mamá al centro de vacunación donde le tocaba, en el Instituto América, y todo muy ordenado, todo muy organizado, pero sí noté que había poca afluencia de público en comparación, por ejemplo, con los centros de vacunación de San Miguelito, donde yo había estado participando como voluntario. Sí, pero mira que Israel Cedeño en su momento dijo que los primeros días había mucha más gente. En todos lados donde han ido, los primeros días llega más gente que al final de la semana. Entonces quizás pueda tener que ver con eso. Ojalá sea de esa manera, porque realmente necesitamos que la gente se vacune. Así es. Hay un dato que yo no tengo claro si lo han dicho o no, o por lo menos no lo he escuchado, y es qué porcentaje de las vacunas que llegan se están aplicando. Nunca es el 100%, pero ¿cuántas se están aplicando y cuántas no? A mí me parece importante que nos digan ese dato. Lo otro es que con AstraZeneca, que empezó la semana pasada, el jueves o viernes, la vacunación, eso sí ha estado súper masivo, pero súper ordenado. Ahí están los 2030 colaborando. Sí, ellos tienen la vacunatón que llaman. En el Rommel, y la verdad es que es muy organizado lo que he podido ver y escuchar. Eso sí, no conozco todavía uno que se haya vacunado con AstraZeneca que no haya tenido achaques después. Todo el mundo le pegó durísimo esa vacuna. Yo creo que es un poquito psicosomática la cosa. ¿Tú crees? Pero sí, todo el mundo. Claro, porque yo conozco un par que no les pasó nada. ¿De AstraZeneca? Sí, de AstraZeneca. Ah, buenísimo. Pero sí, que tengo puro amigos. No, también he recibido reportes de gente que le dio mareo, que le dio incluso, sí, o sea, pero no importa. Lo importante es que la vacuna funciona y uno se la tiene que aguantar un día en vez de morirse. Así de sencillo. Sí, reiteramos, todos los medicamentos, que es una sustancia que usted introduce en su cuerpo, que no es una sustancia natural, que son productos químicos, tienen efectos secundarios, algunos leves, algunos imperceptibles, otros más fuertes, pero todos son beneficiosos porque son medicinas para preservar y mejorar el estado de salud o, como en este caso, para generar anticuerpos contra un virus que está siendo mortal, que ha producido una pandemia a nivel mundial. Entonces usted vacúnese, no tenga miedo. La mejor vacuna es la que se coloca. Es correcto, es correcto. Hablando de vacunas, esta mañana la viceministra de Salud dijo claramente: no vamos a poder cederle la responsabilidad a la empresa privada para que vacune con nosotros. Así que, no sé, no entiendo. ¿Eso fue un tiro al aire de Sucre o qué? Así parece, porque una cosa es que yo sí, recuerden que aclaré que las empresas privadas no pueden importar estas vacunas porque las vacunas son exclusivamente vendidas a los gobiernos, y otra cosa es que los gobiernos abran la ventana de oportunidades para que las empresas privadas, los hospitales privados, las clínicas privadas colaboren en el proceso de vacunación. Es otra cosa. Y yo creo que sí, o sea, todos los hospitales del país, del sector privado, están capacitados y tienen personal capacitado para vacunar, porque de hecho vacunan en las otras campañas de inmunización contra la influenza, contra el virus de papiloma humano, etcétera. Todos los hospitales ponen la vacuna. Con todos los controles
era Así una es. super noticia. Yo con todas las personas que hablé de este tema la semana pasada, gente que conoce el tema, me dijo, hey, esa es la mejor noticia que te pueden dar. Porque yo tenía mis dudas y yo decía, no sé, o sea, ¿dónde están los lineamientos, tal? Me dijeron, hey, es lo mejor que puede pasar. Y ahora resulta que no es, pues. Bueno, yo me imagino que tiene más que ver con la cantidad de dosis disponibles, que están llegando 70 y pico mil hasta ahora de la de Pfizer semanalmente, y esas se están usando en la programación del Ministerio de Salud, del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización, para tratar de cubrir la mayor cantidad de población posible en las áreas que estratégicamente se ha definido como las áreas más afectadas inicialmente y que luego se va a ir extendiendo. Bueno, en la medida en que haya más lo- vacunas, yo creo que lo lógico es abrir a que los hospitales y Sí, clínicas pero la privadas tendencia aquí no ayuden es irse con el sentido común y con la lógica. Y mira, en los países donde más se ha vacunado gente y los procesos han sido exitosos, Chile, Estados Estados Unidos. Chile, Estados Unidos, En Estados Unidos Uruguay. la gente se vacuna en Walmart. Lo que digo es ¿no? eso. Todos esos países, Uruguay también, Chile, Estados Unidos, Israel, todos se han apoyado en la empresa privada. Y no significa que el Walmart importó su vacuna, no, significa que el Estado El la Estado recibe y se dijo, la- ¿sabes qué? así es. No voy a centralizar todo aquí, que se vuelva un meollo, vayan y vacúnense en CVS, ta, 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 ta. Entonces es diferente. Nadie está pidiendo y nadie está esperando que aquí seamos diferentes al resto del mundo y la empresa privada sea la que importe las vacunas. No, es que la empresa privada reciba la responsabilidad para aligerar la carga del Estado a la hora de vacunar. Yo creo que la lógica, como tú lo dices, dice, sí, hay que hacerlo. Cuando llegue más vacuna, vamos a ver si el ritmo va a ir creciendo o va a mantenerse en este nivel. Pero era lo lógico. Me parece que es lo de sentido Sí. común y se ha ofrecido. Sí, se ha ofrecido por parte del sector privado. Ojalá se puedan contar con mayor cantidad de dosis de vacunas y de esa manera ayudar, porque también el Estado, leamos el MINSA, tiene su tope máximo de personal y todo vacunando. Y cuando haya más vacunas que posibilidad de colocarlas, pues ahí se va a requerir el apoyo del sector Por privado. supuesto. Así que ojalá llegue esa situación pronto, de manera que podamos terminar de inmunizar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible. Otro tema importante es que esta es la última semana de sesiones de la Asamblea Nacional antes de salir a receso. Cuando vuelvan ya es el 1 de julio y es la elección del presidente de la Asamblea, que el escenario, como siempre, tiene un montón de gente porque es un puesto muy apetecido y están en la lucha esta Kaira Harding, Torres, que es el presidente, el líder de la bancada, el jefe de bancada. Está también Adames y está Benicio Robinson. Entonces, El que salió de la baraja fue el nuevo director de Pandeportes, Héctor Brands. Sí, lo sacaron del juego porque entiendo que era el contrincante más fuerte de Benicio Robinson a nivel interno de la bancada. Y lo que importa en la presidencia de la Asamblea es eso, ganarse el PRD. Si tú te ganas el PRD, ya tú ganaste la presidencia de la Asamblea. Así que, Bueno, ¿y tú crees que de verdad Benicio va a ser candidato a presidente o él va a colocar al presidente? Como siempre ha hecho. Suceder, sí, desde Yo que, pensaría, bueno, es que desde esta que vez... él ha sido un factor de poder interno en el PRD, que es desde hace 7 años por lo menos. Ujú. Él ha colocado al presidente. A todos los sin presidentes necesidad de él- PRD. sin Sin necesidad de él, estar él es el... expuesto. Sí, él pone la cabeza, pero él sigue siendo el cuello, ¿no? Sí. Él decide para dónde se mueve esa cabeza. Yo no sé cuáles sean sus intereses, O decidirá exponerse ahora directamente. tomando en cuenta que vienen elecciones del PRD también. Entonces yo creo que eso puede hacer que él tome una decisión distinta a... El Congreso del PRD está programado para octubre, ¿verdad? Exacto. Octubre de este año. Por eso digo, como en este momento no sé si estratégicamente le conviene a él, políticamente, pero lo más cínico de todo es que estemos hablando de lo que le conviene a él, porque es que así siempre ha sido. Lo que les conviene a ellos, no al país. Oye, y por asociación de ideas de cuestiones electorales, supiste que se cayeron 1.500 metros cuadrados Oye, de qué locura. tejas del techo Del del Tribunal Electoral. Wow. Durísimo. Que Mira, afortunadamente no hubo ninguna persona herida ni nada que lamentar, pero imagínense. Sí, ahora van a hacer trabajos para remover y cambiar todas las tejas que y revisten entiendo el acabado del ala. que van a solicitar un informe técnico de cómo se dio ese incidente,
para el caso de que haya alguna responsabilidad civil que reclamar a la empresa constructora. Yo me imagino que esa sede no es tan antigua, puede que haya alguna garantía todavía vigente, pero imagínense, o sea, 1.500 metros de tejas cayendo. Una loquera eso, debe haber sonado violento. Pero dice que esta semana van a adjudicar el acto público al proveedor del servicio que obtuvo la licitación que llevó a cabo la institución en cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas para que se inicien los trabajos. Creo que el Tribunal Electoral nos debe decir, bueno, qué pasó, como bien dices, ahí, esa no es un trabajo... Hubo un comunicado sí, lo leí, ayer, acá, lo que te leí es de ahí. Pero falta hacer la investigación. Sí, y ojalá sepamos la... Y lo otro que a mí por transparencia me gustaría saber por parte del Tribunal Electoral es quién es el dueño de la licencia del app que cuesta $36. A mí me gustaría, por transparencia, saber eso. Son $3 al mes, según me explicaron. Sí, 12 meses 36. Por un año 36. No sé si se pueda pagar fraccionadamente, porque, por ejemplo, para la gente que está organizándose con miras a recoger firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente, el plazo máximo que tienen es 6 meses. Exacto. Entonces no tienes por qué pagar una licencia de un año si solo vas a usarla 6 meses, en teoría. Habría que ver si hay la posibilidad. Parecería que estás como mendigando $18 y no es así. No, es que porque eso es un costo por importante. celular. Claro, No, y es por celular. Imagínate que se requieran 500 activistas, mínimo. Ya, ¿no? ya te A nivel ahorraste nacional. 500 por 18. 500 por 18, eso es un dinero. Y más para movimientos ciudadanos que no tienen la estructura ni reciben financiamiento público ni nada de eso. Entonces, eso es un dineral. Eso hay que verlo no como una crítica destructiva, sino como un cuestionamiento válido. Sí. Además, porque al principio hubo un par de magistrados que como que se resintieron cuando se les cuestionó. Incluso aquí, cuando Carlos Ernesto González Ramírez del Movimiento Panamá Decide cuestionó un viernes eso, hubo reacciones viscerales por parte de algunos de los magistrados. Y bueno, lo que es un cuestionamiento, no es que se esté atacando al árbitro, se está cuestionando, y el cuestionamiento de las decisiones arbitrales, hasta en los deportes, es válido. Para eso inventaron el VAR. No, y fútbol. mucho más en cargos públicos. ¿No? Oye, Entonces, en verdad, hay que desprenderse de ese ego y saber que si uno entra a la vida pública, va a recibir estás cuestionamiento. sometido al escrutinio Así es. público. Y Es vas a así de recibir- sencillo. No te gusta, no entras a la Y cocina. vas a recibir cuestionamientos de las decisiones buenas o malas que tomes, porque las decisiones afectan siempre a alguien. Y el que se sienta afectado va a cuestionarlas, por lo menos va a preguntar por qué. Y el deber de un servidor Es público contestar por qué. es contestar. Así de sencillo, así es el juego democrático. Y volviendo a la Asamblea y los diputados que acaba el periodo ahora en el viernes, quedan muchísimos proyectos en el tintero, proyectos importantísimos. Quedan las reformas al reglamento interno, quedan las reformas al Código Procesal Penal, quedan el cannabis medicinal, quedan todas las leyes de transparencia que Cortizo prometió al inicio de su gestión y campaña. Y por supuesto, ninguna de esas va a entrar en estos 5 días, Flor. Ni en estos 5 días, ni en estos 5 años. Entonces, ahora viene la competencia en estos 5 días para ver qué leyes de interés de los diputados que están ahí en la agenda logran pasar en carrera contra el reloj, Sí, contra el tiempo. yo Pero esperaría una populista porque tomando en cuenta que ellos se van de vacaciones y vuelven el 1 de julio, que es cuando en teoría se acaba la moratoria. Entonces, en ese sentido, pensaría que si su interés es populista y demagogo, viene un proyecto de eso. ese es un peligro, porque esos son los proyectos de ley en donde hay que tener más cuidado, hacer más consultas. Más análisis ahí. Exactamente. Así a lo uy, a lo poco. Para evitarse después al final un veto presidencial, ¿no? Mire, es que es increíble la dinámica de una administración. Si bien hay separación de poderes, la Constitución llama a una armónica colaboración. Y la armónica colaboración se supone cuando tú tienes el control del Ejecutivo en manos de un partido político y tienes el control del Legislativo con mayoría de ese mismo partido político, que hay un mínimo de coordinación para aprobar las leyes que le interesan al gobierno. Eso no lo hemos visto, desafortunadamente, no lo hemos visto. Hay unos cuantos diputados oficialistas que parecen ruedas sueltas, que tienen sus proyectos de ley muy particulares y que incluso han recibido veto presidencial.
Es increíble, pero así la dinámica legislativa funciona contra toda lógica. La otra que está en veremos en el proyecto es la ley de salud mental. Bueno, leyes importantes, Flor, que sí requieren de una aprobación, porque son leyes que afectan a muchos ciudadanos y que el no tenerlas aprobadas está afectando la salud de muchos ciudadanos. Esas están allá en el sótano de las prioridades, ¿no? Increíble. Ojalá algún día podamos corregir esa situación. Pero como están las cosas, todo parece indicar que lo que va a primar es el interés político, en este caso de los miembros del PRD, porque tienen a portas en el mes de octubre el Congreso de su partido, y los otros partidos pues están ahí expectantes, viendo lo que sucede. Y propuestas como la que presentaron los 5 diputados, entre ellos varios independientes y varios de Cambio Democrático, para reformar, por ejemplo, el artículo 495, segundo párrafo del Código Procesal Penal, estoy seguro que va a dormir el sueño eterno. Pero digamos que ese proyecto es nuevo. Sí. Pero estamos hablando de proyectos viejísimos, reformas del reglamento interno. Eso lo presentó Juan Diego Vázquez la primera semana. O dice Marcos Castillo que lo presentó él. No importa asamblea. quién lo haya presentado, pásenlo. O sea, no hay derecho de que siga cobrando como tiene que cobrar, sigan sin ir y poder cobrar todo el 100% de su salario. Eso no pasa en ningún trabajo del universo. O sea, esa es una de las... Sí pasa. Te puedo mencionar varios. Dime. Del universo que sí pasa. ¿Que no vas y cobras? Sí, claro. ¿Que no trabajas y cobras? Claro. ¿Fuera del gobierno? Claro. No, fuera del gobierno. No. Papá, ¿y entonces qué está pasándote? Pero listo, fuera del gobierno. Iba a comenzar por la asamblea, pero también... No, es que estoy hablando de gobierno. Eso no pasa en ningún puesto del mundo. No. Solo cuando no les sale en el bolsillo a ellos. En el sector privado, quizás el dueño de la empresa puede darse ese lujo. Nadie más. Yo no creo que el dueño de ninguna empresa se sienta tranquilo haciendo eso. Sí, por supuesto, pero sí hay quienes lo hacen. Pero bueno, es el dueño y es su dinero. Y si no produce, es la empresa de él la que no produce. Sí, no es el Estado en el que todos aportamos. Así es. Bueno, vamos a un cambio y ya volvemos. No se vayan, esto es Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más y ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy y es el presidente del Grupo GESE, Estrella y el Siglo, Eduardo Quiroz. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gusto de estar con ustedes y con su audiencia. Buenos días, Eduardo, un placer como siempre. Óyeme, Eduardo, hay temas que hay que abordar necesariamente contigo porque además de ser el presidente del Grupo Editorial El Siglo y la Estrella, Grupo GESE, eres también el vicepresidente regional para Panamá de la Comisión de Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que culminó la semana recién pasada su reunión de medio año. En el informe de Panamá sobre el estado de la libertad de expresión, este es un informe que se presenta periódicamente cada 6 meses ante la Sociedad Interamericana de Prensa, donde se destacan los riesgos para la libertad de expresión y la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo, así como los logros también cuando los hay. ¿Cuáles fueron los puntos más destacados de ese informe, Eduardo? Claro que sí, y gracias por la oportunidad, porque creo que este es un tema que, aunque ante tantas situaciones que estamos viviendo, siempre es importante, ¿no? En primer lugar, destacar la preocupación que es recurrente sobre la utilización del sistema judicial como una herramienta que pudiese terminar afectando el libre ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y ahora se suma también la posibilidad de la afectación al derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Eso por una parte. Por otra parte, pues algunos casos concretos en los que existen una gran cantidad de acciones judiciales contra medios de comunicación y periodistas que ascienden a cifras exorbitantes y que pudiesen poner en peligro el normal funcionamiento de los medios de comunicación y también pues el normal desempeño del ejercicio periodístico con afectaciones directas a periodistas. Un elemento que se incluye en este informe, que también es importante destacar, es el hecho de que estas medidas cautelares se puedan tomar incluso antes de que haya una sentencia o una decisión en firme.
Entonces, se toman a través de medidas cautelares acciones que pueden afectar los bienes patrimoniales de los medios de comunicación y de los periodistas, incluso antes de que exista una sentencia en firme. Por otro lado, también hubo un llamado de atención con respecto a la importancia de que la entidad que es responsable de la transparencia, como es la Autoridad de Transparencia, la ANTAI, pueda aumentar la capacitación, la docencia con respecto a los servidores públicos y a las instituciones, la importancia que tiene que haya, y sobre todo en este periodo de pandemia, acceso a la información pública en todo lo que afecta a los ciudadanos. También, Eduardo, durante las semanas previas a la reunión de medio año de la CIP, se conoció a través de las redes sociales y incluso entrevistas en medios digitales, y creo que en el informe también se incluyó ese apartado de un embargo a una periodista, casualmente, que por un trabajo que hizo cuando era periodista de La Estrella de Panamá, la periodista Lynette Lynch, que curiosamente fue demandada por alguien que en el reportaje que ella presentó era excluida del tema era un reportaje sobre corrupción en mandos medios de un tribunal superior. La persona a cargo del Tribunal Superior estaba de vacaciones cuando ella hizo el reportaje. Ella lo aclaró en la nota. Lo aclaró en la nota, que no estaba la jueza o la magistrada Ginebra Ladrón de Guevara involucrada. Sin embargo, ella fue la que se sintió ofendida, agraviada, y promovió una demanda civil tanto contra la Estrella de Panamá como contra la periodista. Y la periodista le ha sido embargado el único bien que posee, según ella misma ha dado a entender, a conocer en los medios digitales, y eso es delicadísimo, porque eso ya es poner en riesgo su vivienda. Así es, el modus vivendi de los periodistas. Ya no solamente es que te secuestran algo del sueldo, sino así es, ya no es solamente, quitan lo único que tienes. Ya no es solamente, como hemos visto en otros casos, los juicios estos estratégicos para acallar a la opinión pública, conocidos como SLAPP en Estados Unidos, sino que ya están procediendo con acciones concretas contra los periodistas. Cierto. Este es un caso que, como bien señalas, nos preocupa mucho y que lo incluí pues, en el informe que presentó Panamá como un punto negro que llama mucho la atención, y es que se haya tomado una acción de embargo contra un bien personalísimo de una periodista por el desempeño de sus funciones. Es una acción por parte del juzgado sexto que nos preocupa mucho y que en alguna medida también denota lo que venimos señalando, y es la utilización del órgano judicial para generar esquemas de lo que podría convertirse en una autocensura. Porque ¿dónde está aquí la afectación? La afectación está, por supuesto, para la periodista, en este caso Lynette, que ve sus bienes afectados y su desempeño profesional. Pero por otro lado, también hay una afectación con respecto al ejercicio del periodismo, porque se genera una especie de promoción de la autocensura para que los periodistas y los medios no decidan investigar o informar sobre determinados temas, porque esos temas pueden terminar convirtiéndose en herramientas para la afectación de su profesión o de su trabajo. Aquí hay un tema importante, Guido, y tú lo manejas muy bien, y es que en Panamá sigue estando, y esto también es un tema que recurrentemente lo señalamos, sigue estando consignado en el Código Penal los delitos contra el honor, como la calumnia y la injuria, como parte de la jurisdicción penal, cuando en la mayoría de los países, en las democracias del mundo, ya esto es un tema exclusivamente civil, no es un tema penal. Y por otro lado, hay esta posibilidad absurda de acciones por montos exorbitantes. Esa demanda que menciona empezó como una demanda por $2 millones contra el medio, contra la periodista, sin fundamento, como lo fuimos demostrando a lo largo de todo el proceso, donde acompañamos a Lynette y donde ejercimos todas las acciones que correspondían en el proceso civil, pero le dan la oportunidad al juez a dictar decisiones
que por ser exorbitantes, repito, pueden terminar poniendo en riesgo la operación de un medio de comunicación o la normal vida de un periodista. Habría que promover, Eduardo, y esto lo digo como miembro del Fórum de Periodistas para la Libertad de Expresión e Información, de pronto habría que promover por parte de los gremios periodísticos, a través de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea, modificaciones a las leyes que permiten este tipo de exabrupto. Porque es que los jueces hacen lo que la ley les permite, les faculta. Y los demandantes piden lo que quieren. Exacto, entonces lo que hay es que tratar de ir promoviendo, porque todo eso es parte de la adaptación de nuestra legislación interna a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, en donde tenemos muchas tareas pendientes. Precisamente tareas que han quedado inconclusas porque desafortunadamente la legislación surge de la Asamblea y la Asamblea se maneja con otros intereses distintos a los intereses que promueven una profundización de la democracia, de los estándares en materia de libertad de expresión, etcétera. Entonces habría que utilizar las herramientas que nos brinda el sistema, por limitadas que sean, para tratar de impulsar esos cambios. Yo quiero decir algo. En realidad yo creo que hemos sido eficientes en detener nuevas reformas que serían absolutamente contrarias al normal ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero no hemos sido eficientes en hacer esos cambios, en hacer esas transformaciones a la legislación, como bien señalas. Una de ellas, repito, es sacar los delitos contra el honor de la jurisdicción penal. Eso está pendiente. De manera recurrente lo hemos señalado. Por otro lado está el establecer topes o establecer limitaciones a las demandas. Son todas reformas legales que tendrían que ir a la Asamblea. Pero por otro lado, y esto lo he dicho también públicamente en varias ocasiones, y esto me parece fundamental, mucho mejor o mucho más rápido, mejor dicho, mucho más rápido, sería que las autoridades jurisdiccionales, o sea, que los jueces y magistrados, dictasen sentencias donde resolviesen estos temas de manera expedita y de manera clara y contundente. Si bien es cierto que cualquier demandante o cualquier recurrente puede pedir lo que quiera, porque así se lo permite la ley, también es cierto que si en 2 ocasiones o en 3 ocasiones los tribunales dictan sentencias que claramente dejen en evidencia que lo que se salvaguarda es el interés superior de la libertad de expresión como columna fundamental del sistema democrático, y por otro lado el derecho de acceso a la información, repito, porque esto no es solamente el derecho de libertad de expresión que tiene el medio, que tiene el periodista o que tiene quienes tengan la oportunidad de acceder a un medio, también es el derecho, tiene que respetar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Hay una afrenta hacia los ciudadanos cuando se limita el ejercicio de ese derecho. Entonces serían los tribunales a los que les correspondería, a través de su sentencia, zanjar de manera clara y de manera contundente para dejar en evidencia que quien recurra con estas acciones serían acciones ilusorias o que no llegarían a ninguna parte. Tal vez estoy pidiendo peras al horno, pero creo que en una sociedad democrática los ciudadanos debemos tener la oportunidad de decir el deber ser. Sí. Dos o tres sentencias claras le quitaría las ganas a más de 4 de demandar a periodistas. Por supuesto que sí. Eduardo, tú mencionaste que el caso de Lynette Lynch fue uno solamente de los que incluiste en el informe de Panamá. ¿Cuáles fueron los otros casos o los más importantes que fueron incluidos en el informe de Panamá? Repito, de manera genérica lo que he mencionado antes, ¿no? De manera más específica, por ejemplo, las ya decenas de denuncias, acciones, querellas, etcétera, que ha presentado el expresidente Martinelli, en este caso contra Corporación La Prensa y periodistas directivos y editores de ese medio, que ascienden a montos de cerca de 40 y tantos millones de dólares. Uh-huh. Y por otro lado, la medida cautelar, también un caso del expresidente Pérez Valladares contra Corporación La Prensa, en el que se ha establecido una medida cautelar o de acción de secuestro contra patrimonio de ese medio, ¿no? También veo que se destacó en el informe los abusos, porque yo no encuentro otra manera de llamar las cosas sino por su nombre, los abusos cometidos contra periodistas que cubrían protestas durante el tema de la pandemia,
específicamente el periodista Cajar, de La Estrella de Panamá casualmente, y el reportero Bienvenido Velasco, de la agencia EFE, que fueron detenidos a pesar de contar con su identificación y además acusados de alterar el orden público. O sea, eso en una democracia resulta exótico. Eso puede suceder en Cuba, qué sé yo, en Nicaragua, en Venezuela, pero en Panamá que ocurra que un periodista es detenido en una protesta por estar cumpliendo con su deber de el trabajo periodístico de reportear casualmente. Delicadísimo, y qué bueno que se destacó con nombre propio en el informe, ¿no? En ocasiones hay, y yo lo entiendo, ¿no? Estamos en un momento tan complejo con el tema de la pandemia, con el tema de la salud, con el tema económico, que podría pasar desapercibido este tipo de temas. Quiero destacar la asamblea que se da 2 veces al año en la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que hace es poner sobre la mesa las preocupaciones principales de cada país en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa. Hemos querido señalar como un tema de preocupación, de alta preocupación, el que ya en reiteradas ocasiones, y lo que pudiese parecer que marca un patrón por parte de la Policía Nacional en el no respeto adecuado de los estándares de cobertura periodística de las protestas ciudadanas. Entonces, ¿qué significa esto? Efectivamente, estos 2 casos y otros, tal vez de manera no tan específica, en lo que la policía ha hecho uso de exceso de la fuerza y no ha cumplido con los estándares internacionales de respeto y de aseguramiento, porque aquí vamos un paso más allá. No solamente respetar la labor del periodista, y en esto, cuando digo periodista, me refiero al periodista, a los fotoperiodistas, etcétera, también a los camarógrafos, a todo aquel que realice una labor para obtener información durante una protesta. No solo salvaguardar eso, también es asegurar el adecuado el ejercicio de la profesión y de la cobertura periodística. O sea, debe ser un paso más allá. La Policía Nacional debe asegurar que se tomen las salvaguardas adecuadas para que se pueda hacer la cobertura periodística de esas protestas, con todas las dificultades que hay. Pero también estemos claros que en las democracias de primer mundo hay protestas mucho más agresivas que las que hemos visto, y no las estamos favoreciendo, pero mucho más agresivas que las que hemos visto aquí, y al mismo tiempo la policía salvaguarda o asegura que la cobertura se pueda dar. ¿Por qué? Porque el ciudadano requiere tener información, y esto es un valor fundamental de la democracia. Entonces, sí, creo que es un tema en el que la Policía Nacional, yo creo que está muy claro que esto se dio fundamentalmente durante la gestión del director Miranda. Creo que esta nueva gestión del nuevo director general de la policía debe ir un paso más allá, y ojalá a través de la adecuada docencia, capacitación de los agentes de policía, y también de un claro y transparente estatuto que establezca los estándares de cómo se debe asegurar la cobertura periodística de las protestas, iríamos en la dirección correcta. Ojalá que podamos caminar hacia allá. Eduardo, otro tema que viene siendo objeto ya no del informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, sino objeto de atención por parte de personas que se preocupan, y aquí hay que hacer una especie de mea culpa por parte de algunos medios. Tiene que ver con la cobertura que se da a el tema de los suicidios o intentos de suicidio, sobre todo en los tabloides. Aquí Flor, que ha estado trabajando en ese tema, incluso tienen hoy hay un foro, un panel sobre... No, el miércoles sobre el tema de Rompamos el Silencio. Incluyen un apartado sobre el manejo de los medios y de las coberturas, cómo debe dársele la cobertura a esos casos, que si bien pues una muerte siempre es noticia, hay maneras y formas de cubrirla. Entonces, yo quisiera una reflexión tuya como presidente del grupo editorial El Siglo y La Estrella, que tienen un tabloide muy exitoso dentro del grupo, sobre qué podemos hacer para mejorar ese tipo de situación, que ciertamente es, como todo trabajo humano, susceptible de mejora. Claro, por supuesto, creo que de ahí debemos partir, ¿no? Evidentemente, es un tema sensitivo, es un tema complejo. Estamos hablando siempre de una tragedia que tiene un dolor emocional para las familias,
y para las personas que se encuentran en circunstancias cercanas a esta tragedia, repito. Entonces, evidentemente, por otro lado, como en todo, ¿no? Hay en dos direcciones, pues, elementos que preocupan. Está el hecho de que efectivamente también se debe informar, o sea, se debe cubrir los hechos. Entonces, es un tema para aprender, es un tema sobre el cual se pueden hacer las cosas mejor, es un tema sobre el cual hay que siempre tener presente este dolor, esta situación emocional de quienes estén en torno a estas situaciones. Y por otro lado también comprender que ese ejercicio periodístico tiene una larga tradición, tiene un espacio sobre el cual los ciudadanos se interesan y sobre el cual los ciudadanos reciben información. En esto hay quienes nos pueden capacitar mejor, creo que es algo que tenemos pendiente y ojalá podamos ir construyendo mejores prácticas en este tema. Creo que ha habido avances importantes de la cobertura. Si observásemos lo que en alguna ocasión lo hicimos, de cómo se cubría hace ni siquiera mucho tiempo, hace una década, hace 5 años atrás, a las coberturas que se hacen hoy en día, ha habido avances, pero siempre hay trabajo por mejorar. Sí, sin duda el tema es noticia cuando el periodista o la línea del medio lo estimen conveniente. Yo personalmente no pienso, tú lo dijiste, Guido, ahora, que todas las muertes son noticia. No, yo no pienso eso. Pero como periodista y también activista, a ver, entre los activistas hay una línea y dices, no deberías publicarlo del todo. Yo siempre me he opuesto a eso y he dicho que la libertad de expresión va por encima y que hay que respetar que se quiera publicar la noticia. Sin embargo, partiendo de la base que se puede publicar la noticia, por supuesto que sí, es cubrirla adecuadamente, ¿no? Y eso tiene un efecto súper dominó en los siguientes casos que se van a dar. Entonces es importante tener en cuenta eso a la hora de cubrir los temas de suicidio, ¿no? Hay una sensibilidad especial en la materia. Como he dicho, creo que ha habido avances en la dirección correcta. Creo que hay mucho por seguir haciendo. Coincido contigo en que efectivamente hay una, si quieres, una colisión entre quien preferiría que no se cubriese nada. Pero bueno, en ese sentido la lista sería larga de muchos otros temas en los que tal vez habría quienes pensarían que no se debe cubrir nada. Y por el otro lado, yo pienso que no deben haber temas vedados. Derecho, claro. Y por otro lado, el tema de informar a la sociedad, porque efectivamente es una situación triste, compleja, lamentable, pero que por otra parte es la realidad, o sea, es parte de nuestra realidad como sociedad, ¿no? Entonces, hay que trabajar en la mejor cobertura, pero yo también coincidiría en el sentido de que pasar a estándares de veto absoluto o de eliminación de la cobertura no sería lo adecuado. Además de esto, también hay que entender los intereses de las audiencias. Los medios de comunicación hoy tenemos todos, los audiovisuales, los impresos, los digitales, grandes retos, y es poder interactuar adecuadamente con las audiencias. O sea, cuáles son los intereses, en qué les somos útiles, en qué le puede servir el medio o la información que se da a esas audiencias. Y en ese sentido, pues, se puede cubrir, pero hay que hacerlo de manera adecuada. Sí, una de las recomendaciones que ya es conocida prácticamente por toda la comunidad es que siempre en la cobertura de ese tipo de noticias se incluyan las líneas de ayuda, porque que la persona que lea eso sepa si tiene algún familiar o ella misma en una situación que puede llegar a atentar contra su propia vida, que hay líneas de ayuda a dónde llamar en caso de eso. Y entonces eso es una manera y una buena práctica que se va multiplicando, como dice Flor, como un efecto dominó, ¿no? Cuando un medio ve que otro publica la línea de ayuda, dice, ay, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y así se va multiplicando y entonces se va, digámoslo así, aminorando el efecto negativo que tiene la publicación de por sí de una noticia como esa. Sí, sabes que cada suicidio impacta en 6 personas.
Impacta directamente. Mínimo. Mínimo en 6 Bueno, personas. así es. Eduardo, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias por el tiempo que nos has Gracias, dedicado. Eduardo. Muy docente y éxitos. Gracias. No, al revés. El placer es todo mío. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Gracias. Gracias. Damos un cambio entonces y regresamos con más en Cuarto Poder. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con más, De mi regreso querido. con más, sí. Óyeme, no podemos irnos sin comentar algo. Este fin de semana me enviaron, circuló, una entrevista que le hizo la Deutsche Welle, la cadena Ay, a la diputada Rodríguez. alemana, a la diputada Rodríguez. Una entrevista realmente impresionante porque el nivel de irresponsabilidad de lo que se dice en esa entrevista, en todos los temas, incluyendo el tema de acusar al procurador encargado Javier Caraballo de haber plantado 2 kilos de cocaína Sí. en el carro de un ex procurador. O sea, Eso es tan demandable, pero tan demandable. impresionante. Para no no hablar, puede ser. Es para que no hablar puede del ser. tema de la xenofobia contra los venezolanos, etcétera, Sí, que la pero digamos que eso habla periodista, más- la cara de la periodista lo decía todo. Sí. ¿No? La cara de la periodista, en verdad esa entrevista hay que verla, no solamente por las respuestas de la diputada, sino por la cara de la periodista. Ella estaba desencajada, la pobre. O sea, esto no puede ser. Bueno, pero ¿qué pasa, Flor? A lo que voy, porque no es solo traer a colación la entrevista. Eso sucede porque cuando las autoridades judiciales, al tener la oportunidad de encasillar el dicho de los diputados y diputadas en el llamado periodo de incidencia, que abusan de eso, pues los diputados le van cogiendo gustito a desbocarse. Claro. Entonces llega una entrevista en un medio tan importante alemán como la Deutsche Welle y esas son las consecuencias de ese desbocamiento. Que no realizan, que no están en el periodo de incidencia, en donde se juran que están amparados por una supuesta irresponsabilidad que, a mi juicio, y de alguna manera el fallo o la decisión de la Corte de no admitir la demanda que presentó aquí la colega y amiga Flor Mirachi, llama la atención sobre eso, en la decisión de la magistrada María Eugenia López como ponente, llama la atención sobre que se espera un discurso de más altura de parte de diputados y diputadas en la Asamblea. Pero eso es un regaño con cariño, por así decirlo, ¿verdad? Si hubiera una decisión de fondo, entonces sería una especie de llamado de atención más enérgico y evitaría este tipo de verborragia, porque no encuentro otra palabra para calificarlo, de diputados que pierden el sentido de las cosas. Entonces, cuando usted tiene a una diputada que en una entrevista que era sobre el tema de la CENIAF, lo que se viene es lanza el ristre contra el procurador por un tema que todo el mundo en Panamá sabe que es un tema muy personal de ella con el entonces fiscal Caraballo, que la tuvo que investigar, Sí. porque le tocó investigarla, no porque él quisiera investigarla, era parte de sus funciones. Y ahora le tiene la prueba. Entonces ella le tiene la prueba puesta y no, sin ningún tipo de reato, va... Mira lo que dice, lo tenemos en pantalla. La diputada Zuley Rodríguez asegura que el presidente Nito Cortizo no escucha y que la investigación por abuso sexual a menores en albergues no avanza porque el fiscal subrogante Javier Caraballo lo impide porque está haciendo el trabajo sucio. Sí, y eso no es nada. Eso no es nada comparado con lo que dijo. Sí, sí. Ojalá hubiera sido en esos términos. Sí. Eso fue parte de lo que dijo. O sea, Y plantar droga, o sea... lo acusó, acusó de plantar 2 kilos de cocaína Yo creo que... en un carro propiedad de un ex procurador. Sí. O sea, No, es escandaloso. No. Escandaloso que eso se diga Eso- así sin prueba. eso- O sea, ¿a dónde me está? Es que nosotros nos estamos dando cuenta que la irresponsabilidad es una cosa y el peligro es otra. Sí, de Y acuerdo. esta irresponsabilidad es peligrosa. De acuerdo. Y bueno. Pero mira, la Corte no admitió la demanda, pero sí dijo que era censurable
el uso de los micrófonos de la Asamblea para ofender, atacar e insultar ciudadanos sin pruebas. Así es. Y no es solo la diputada Rodríguez, también el diputado Gálvez y también otros diputados que ahí se la agarran cuando tienen alguna cuenta pendiente, que consideran ellos que ese es el escenario para dirimir esa cuenta pendiente. Claro que es el escenario. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen consecuencias. Mira, y cuando hablamos de cuentas pendientes, aquí no hay nada de negocio, aquí no hay nada... Aquí simplemente cuando los periodistas que reportamos temas de política publicamos algo, a diferencia en otros países, aquí no estás cuestionando ideas, principios, proyectos. No, aquí estás, la gran mayoría de las veces, tocando temas que tumban un negocio. Porque ellos están por sus intereses. Entonces, al afectar sus intereses, que generalmente son económicos, o de poder, o de política, que al final viene siendo lo mismo, entonces, por eso pasan esos ataques. Si aquí fuera un debate de ideas, un debate de proyectos, de simplemente opiniones diferentes, no hubiera ese tipo de reacciones. Pero como con lo que aquí nos metemos son con negocios. Entonces ese es el tipo de respuesta que obtenemos. Y por asociación de ideas otra vez, ya habrán capturado al exalcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró. Después de 3 años, qué vergüenza la justicia. Está condenado en última instancia, ya con la condena en firme. ¿Qué hacen sin agarrarlo todavía? Por haber hecho un negocio ¿Por qué ahora lo están girando? Por haber hecho un negocio personal con dinero público del municipio de Arraiján. Él tenía emplanillado a su equipo de fútbol, el Santa Gema Fútbol Club, desaparecido, pagado con el dinero de los contribuyentes. Cosa que hacen muchos y que no han recibido consecuencias, por cierto. Pero el señor ya está condenado en última instancia y con orden de captura, ya lo deben haber capturado. ¿Pero por qué orden de captura ahora? Pues porque tiene que ir a cumplir la pena de prisión a la que ya fue condenado. sé, pero lo tenía que cumplir hace rato, no es que lo condenaron antes de ayer. Sí, pero es que como él había apelado y había interpuesto recurso de casación ante la Corte, la sentencia no estaba en firme. Ahora que está en firme, ya hay la orden de captura. ¿Cuándo? ¿Tienes idea de qué fecha está en firme esa condena? Esa condena no tiene mucho tiempo de estar en firme. La orden de captura se emitió la semana pasada. Sí. Así que, bueno, ya tienen que capturarlo y que vaya a cumplir su pena y a cumplir con la sociedad. A ver si no se nos convierte en otro Chichillo Barrio que... ¡Ay! No lo pudimos capturar. Bueno. Se nos fue el tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Esto fue Cuarto Poder. Hasta mañana.